Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este inicio de semana donde estamos continuando con nuestra serie de devocionales diarios que llevan por nombre Preguntas de nuestra fe. En esta serie hemos abordado preguntas que van desde cómo debemos comportarnos en este mundo como cristianos, cómo podemos entender el control soberano y absoluto de Dios por sobre todas las cosas. Hablamos de la fe, del bautismo, de la Trinidad también, que fue el tema que venimos dejando y que abordamos la semana pasada. Y hoy, mi hermano, continuando con esta serie, ya casi llegando a su fin, vamos a hablar de un tema muy importante. Sin antes recordarle que si tiene alguna duda o incluso una sugerencia o una pregunta que no hemos abordado en esta serie, no dude en compartírnosla por un mensajito en nuestras redes sociales o comentándolo en este video o en alguno de los videos. Puede comentar alguna de las preguntas que pueda haberse hecho o que tenga en base a la fe, y con gusto podremos abordarlas. Y el día de hoy, mi hermano, hablaremos de una pregunta también un poco complicada, y es si se puede o no perder la salvación. ¿Sabe? Una de las preguntas más profundas y personales en la vida cristiana es esta: ¿puede un creyente perder su salvación? Y a diferencia de lo que muchos creen, no es una pregunta fría o teórica. Algunos hasta la llaman insensible. No es nada de eso, mi hermano, sino que esta pregunta surge en medio de luchas reales, de caídas, de dudas, de temores, o al ver tal vez personas que estaban firmes en el evangelio aparentemente y después ya no están. ¿Sabe? Por eso, antes de responder, es importante ver lo que dice la Biblia. Como siempre, vamos a tomar la Biblia para darnos las respuestas, y debemos ver algo muy importante que Dios nos llama a recordar. Eso es clave y fundamental. ¿Sabe? Esta es una de las preguntas que más me han hecho y que normalmente respondo en una o dos oraciones. Yo le puedo responder, y seguramente lo he hecho en alguna ocasión con ustedes, en algún estudio, en alguna predicación, y la respuesta corta y sencilla es no. No se puede perder la salvación, porque la salvación no es algo que nos corresponda a nosotros. No hicimos nada para ganarla y ni siquiera podemos hacer nada para perderla, porque es por pura gracia y misericordia de Dios. Entonces es un don de Dios, es un regalo de Dios para con nosotros. Entonces, prácticamente esa sería una respuesta muy corta, pero la idea, mi hermano, no es darle una respuesta corta, sino entender por qué llegamos a esa conclusión. A lo largo de la historia, mi hermano, de los siglos más recientes también, en el cristianismo, múltiples iglesias y denominaciones tienen sus posturas. Algunas iglesias sostienen que la salvación sí se puede perder, y otras iglesias sostenemos que la salvación no se puede perder. Pero para eso me gustaría recordarle algo muy importante, que usted lo puede leer más a detalle en el libro de Josué, específicamente en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Aquí vemos una escena preciosa, porque la gente, el pueblo, había terminado de cruzar el Jordán, y el Señor le dio una instrucción a Josué. Dios le mandó a Josué a que tomara o eligiera a 12 hombres, uno por cada tribu de las 12 tribus, y que cada hombre tomara 12 piedras de en medio del Jordán. Y una vez tomada, ellos iban a ponerlas por donde iban a pasar la noche, y que esas piedras no iban a ser un estandarte de que habían estado ahí, nada, sino que iba a ser un recordatorio visible, iba a ser una señal para sus hijos. Dios le dice a Josué que eso sería de señal para sus hijos, para que después, cuando los pequeños o las nuevas generaciones les preguntaran qué significaban esas piedras, que el pueblo les pudiera responder que Dios obró milagrosamente ahí, separando las aguas del Jordán para que pudieran ellos cruzar. En otras palabras, estas piedras que se colocaron servirían como un recordatorio visible, como un memorial
para el pueblo de Israel y sus futuras generaciones. Estas piedras, mi hermano, eran recordatorios. No nada más era un evento maravilloso, una proeza o un milagro que Dios había hecho, no solamente se quedaba en la mente, en los recuerdos de los israelitas, sino que había una señal visible, que eran estas piedras. Dios fue fiel en el pasado y eso seguiría, o esas piedras serían un recordatorio de la fidelidad de Dios, tanto para el pueblo que lo vivió como para las futuras generaciones. Y sabe, de la misma manera, mi hermano, en la vida cristiana, nosotros necesitamos recordar el momento en el que Dios nos llamó a salvación o tuvo para bien salvarnos, porque en la vida cristiana vendrán momentos de prueba, de lucha, de dificultad, donde nuestra seguridad, nuestra fe será probada. ¿Sabe? Yendo a los evangelios y abordando el tema de la salvación, si se pierde o no, la Biblia nos presenta dos realidades, no en cuanto a la respuesta o al tema de la salvación, sino vamos a ver algo muy importante. Hay advertencias sobre caer, una advertencia seria sobre caer. Jesús dijo en Mateo 23, versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. Mateo 24, 13 dice eso. Pero también en Lucas, el mismo Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice lo siguiente: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos pasajes. Y sabe, sumado a esto, Pablo, el apóstol Pablo, advierte en su primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 12, Pablo escribe lo siguiente: así que el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Me puede preguntar, o tal vez se pregunte usted, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la respuesta de si se pierde o no la salvación? Bueno, para empezar a construir el camino que vamos a seguir hasta la respuesta de esta pregunta, debemos entender lo que son estos versículos, y es que son advertencias reales. ¿Sabe? La vida cristiana es una lucha constante. Eso es algo que nosotros hemos experimentado y que a lo largo de la historia muchos cristianos han experimentado. En la vida cristiana no todo es fácil, sino que es una lucha constante. Y no es una lucha automática ni superficial, sino que es difícil y es constante. Y sabe, como algo muy importante también que debemos recordar es que sí, esto nos llama a estar alertas y recordar que como creyentes vamos a experimentar momentos complicados y que va a haber una lucha constante. Pero sabe, hay una promesa, o hay muchas promesas en la Biblia acerca de la fidelidad de Dios. Sabe, cuando nosotros tenemos en un lado las luchas constantes, las pruebas, las dificultades, las ocasiones en las que podemos fallar o pecar, errar al blanco, ¿se acuerda? Mientras en un lado tenemos eso, del otro lado tenemos la fidelidad de Dios. La Biblia, mi hermano, nos afirma algo poderoso. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquí vemos algo clave para esta pregunta, mi hermano. Sí, como seres humanos somos falibles, somos propensos a fallar, somos propensos a errar al blanco, en esta lucha a tener problemas, a tal vez tener descuidos y que nos lleven a no glorificar a Dios. Pero este pasaje es importantísimo porque vemos que la salvación, como se lo mencioné, no depende del esfuerzo humano. Nosotros, mi hermano, no hicimos nada para ganar la salvación. Dios tuvo bien llamarnos a salvación. Él nos llamó a salvación, nos hizo hijos suyos. Todo fue por Dios. Entonces, esto es un dato clave. La salvación no depende de nosotros, sino que es obra de Dios. Y Pablo dice que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, nos irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
entendemos dos cosas. Por un lado, nuestra realidad como humanos, mi hermano. Somos propensos a fallar, como le dije, somos seres falibles, que fallamos y en más de una ocasión hemos fallado. Pensemos en la última semana, en el último mes, cuántas veces hemos fallado. Pero es parte de nuestra naturaleza que Jesús y nuestro Señor va trabajando en nosotros. Pero esto nos debe llevar a ver a Dios su fidelidad y de que la salvación no depende de nosotros. No somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Nosotros, mi hermano, no debemos ignorar ninguna de las dos cosas que le he comentado aquí. No debemos ignorar o pasar por alto las advertencias de Jesús, la que lanza en Mateo 24 y la que lanza en Lucas. Y tampoco la advertencia de Pablo que da a los Corintios en su primera carta de Corintios, lo que meditamos ahorita. No debemos olvidarlo. Debemos hacer caso y perseverar. Debemos no confiarnos. A pesar, me gusta mucho decir esto, somos falibles, y el hecho de que seamos falibles y de que seamos propensos a fallar o a pecar no es una licencia a pecar. El hecho de saber de que no voy a perder la salvación no es una licencia para que pequemos, sino es un llamado a perseverar, en no fallar, a no confiarnos. Y también cuando meditamos en este pasaje de Filipenses que meditamos ahorita, nos llama a recordar las promesas de Dios. Cuando nosotros vemos que la salvación proviene solamente de Él y por Él, debemos recordarlo y que nuestro Dios nos ha salvado y que Él es fiel para sostenernos y que seguirá trabajando en nosotros, como dice Pablo, hasta el día de Cristo Jesús. Si hoy, mi hermano, estamos en Cristo, debemos nosotros permanecer firmes ahí. Y sabe, la pregunta no solo es teológica, sino podemos hacernos una pregunta sumamente personal. Si hoy estamos en Cristo, ¿seguiremos hasta el final en Cristo? Y aquí es donde entra la pregunta en sí, ¿no? Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Ya le he dado destellos de que la salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios. Ya le di la respuesta corta, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Sabe? Las personas o las iglesias, las denominaciones, los creyentes han volteado a ver la postura de que la salvación puede perderse por cuando caemos o cuando pecamos, cuando fallamos, cuando las personas caen, mi hermano. Todos hemos visto casos alarmantes donde personas que parecían firmes, comprometidas, incluso activas en la iglesia, vaya, hasta casos extremos en los que un pastor o alguien, un predicador, un líder prominente en la iglesia está ahí, pero después pasa algo, o tal vez ni siquiera pasa algo, simplemente tal vez ni un pecado, tal vez una prueba, una lucha, un momento difícil, y abandonan la fe. Y tal vez de estar súper activos en la iglesia, de estar presentes, sirviendo, orando y todo, pasan o vuelven a su antigua vida. ¿Sabe? La Biblia da un nombre a esto y es clara. La Biblia llama a esto apostasía. Apartarse de algo que uno profesó. ¿Sabe? Pablo menciona casos específicos. Fíjese lo que dice Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20, que dicen así: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que libres la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. Por desecharlas algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes hemos entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí, mi hermano, también Pablo en Primera de Corintios reconoce la seriedad de la lucha. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y ahora Jesús también advierte algo impactante. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí,
hacedores de maldad. ¿Sabe? Esto es muy importante porque cuando el apóstol Pablo es claro, cuando una persona, y lo menciona a Timoteo, ¿no? Pablo le manda a Timoteo a que guarde la sana, la buena doctrina. Y pone ejemplo a estos dos hombres, que es Himeneo y Alejandro. Dice, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos, por lo que vemos en Timoteo, habían naufragado en la fe, como muchos otros que se intuye por este pasaje. ¿Sabe? Aquí hay una distinción clave en base a estos pasajes. Podemos hacer una distinción entre la caída grave y la caída total. ¿Qué es una caída grave? Cuando un creyente verdadero puede caer en un pecado seriamente, tal como pasó con David, con Betsabé, o también como Pedro. ¿Se acuerda? Eso es cuando un creyente cae gravemente. Pero también, ¿qué es que un creyente tenga una caída total? Pues cuando abandone definitivamente la fe. La Biblia, mi hermano, muestra que los verdaderos creyentes, esto es clave para la respuesta, los verdaderos creyentes pueden caer en pecado, en un pecado serio, nuevamente, como les dije, pero también sabemos a la luz de las Escrituras que Dios restaura. Lo vemos en el caso de Pedro, de David, de Jonás, ¿sabe? Y por otro lado, la caída total, se nos habla de que hay aquellos que parecen creyentes, pero nunca lo fueron realmente. Fíjese lo que dice Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida, dice Juan, sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Juan lo deja clarísimo. Y Jesús también lo explicó. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 13 versículos 20 y 21. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta. ¿Sabe? Aquí vemos el contraste total. Como creyentes, bien firmes en Cristo Jesús, no solo simpatizantes, porque hay que aprender a separar y a distinguir a un creyente de un simpatizante. Puede haber personas que se congreguen años en una iglesia y no sean creyentes, tal vez ni siquiera sean salvos y son simpatizantes nada más. Por eso, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene algo complicado, pasa como Juan, ¿no? Salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Y es eso. Nunca fueron salvos realmente. Aquí hay algo y una exhortación, hermano. Nosotros no somos nadie para dictaminar quién es o quién no es salvo. Eso es asunto que le compete únicamente a Dios, a su soberanía. Nosotros solamente tenemos que ayudarnos los unos a los otros, prestar atención a estas advertencias de las que hablamos, ¿no? Que somos falibles y propensos a caer, a fallar, pero debemos buscar la restauración de Dios. Y tenemos hombres, como le mencioné, como Pedro, David, como Jonás, que sí, fallaron, pero Dios los restauró y siguieron en el camino de Dios. Y tenemos el otro extremo, como Alejandro, que menciona Pablo en Timoteo, que nunca fueron, y los muchos también que menciona Juan, que nunca fueron de ellos. Ahora, mi hermano, aquí la respuesta cada vez se va aclarando un poco más. Vemos que la salvación no depende de nosotros, por lo tanto no podemos hacer nada para ganarla o perderla. Y lo consecuente es que una vez salvo genuinamente, seremos salvos para siempre. Pero si no hemos sido salvos genuinamente o si solamente somos simpatizantes, seguramente no somos salvos, hermano. Entonces no es que se pierda la salvación, sino nunca se fue realmente salvo. Ahora, mi hermano, esto debe llevarnos a dos cosas. Primero, a orar intensamente, porque muchas iglesias hoy en día están repletas de personas que no son salvos realmente, que viven autoengañándose pensando que son salvos y no lo son. También es un llamado a examinar nuestras vidas
y ver si realmente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Y también otra cosa que deriva de todo esto, mi hermano, es esperar en Dios. Sí, puede ser que al analizar nuestra vida encontremos que sí hemos fallado y demás, pero confiar en la fidelidad de Dios, en su restauración, en que Él ha perdonado nuestros pecados. Y sabe, mi hermano, eso es precioso porque podemos recordar este pasaje que le comentaba de Josué, y eso nos hablará de la fidelidad de Dios y de que aún en el peor de los casos, como fue con David, con Pedro, con Jonás, mostraron que eran verdaderamente, por así decirlo, creyentes, vaya, porque no se quedaron ni se sumergieron ni se alejaron de Dios, sino fueron restaurados por Dios mismo y se siguieron adelante, mi hermano. La pregunta de si se puede perder la salvación o no, no se responde solamente de forma superficial, como le dije que podemos o no hacerlo, sino que la Biblia nos invita a vivir en una tensión sana, por así decirlo. No confiar en nosotros mismos, no creer que podemos hacer algo para merecer o no la salvación, y descansar en la fidelidad de Dios. Y en medio de esto que hemos visto el día de hoy, mi hermano, seguir caminando, aferrados a Cristo. La salvación no depende de nosotros, sino depende totalmente de Dios. Y eso es lo precioso. Y si entendemos eso, sabemos que si somos verdaderamente salvos, no perderemos la salvación. Y si alguien no es verdaderamente salvo, no es que la pierda, es que nunca fue salvo. Es complejo de explicarlo, mi hermano, pero espero haya quedado un poco claro. Veré si mañana podemos seguir con este tema, pero le pido que me acompañe con una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque nos has permitido dar respuesta a una de las preguntas que son complicadas de abordar, pero podemos descansar en tu fidelidad. Ayúdanos, Padre, a examinar nuestras vidas y autoanalizarnos y ver si somos o no somos salvos realmente, Señor. Ayúdanos a rendir nuestra vida por completo a ti, y si no somos realmente salvos, que podamos reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Y si somos salvos, ayúdanos a que cuando fallemos, cuando caigamos, que podamos confesar lo mal que hemos actuado y pedir de tu perdón y de tu fidelidad, Padre, para que sigas obrando en nosotros. Ayúdanos a no confiar, a interceder unos por otros y que podamos descansar en tus promesas. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.